primeras grandes revoluciones sociales tuvo lugar en América Latina. La Revolución Mexicana trajo consigo innumerables cambios para el país. Hizo que un gobierno de 30 años cayera y dejara al descubierto el descontento de sus habitantes. El autoritarismo político de la época porfiriana era personalista y basado en el carisma y la fuerza de un caudillo, don Porfirio Díaz. El sistema de gobierno predominó después de la etapa armada de la Revolución, aunque con caudillos revolucionarios en lugar de Porfirio Díaz. El primero, Venustiano Carranza, después Álvaro Obregón y posteriormente Plutarco Elías Calles. En el México postrevolucionario, el Estado, al convertirse en rector de la economía, buscó dinamizar y diversificar la estructura productiva con el objetivo de crear las bases para que ocurriera un crecimiento. En cuanto a cuestiones agrícolas, el campo, las mayores transformaciones fueron la pérdida de poder político en los terratenientes y la nueva configuración del campo mexicano, repartiéndose millones de hectáreas entre los campesinos. Los sectores populares obtuvieron beneficios como la seguridad social, la educación gratuita y el acceso al trabajo remunerado y con prestaciones. Los sindicatos organizacionales tomaron como referencia la revolución para justificar sus demandas. A continuación, se presentarán los presidentes que gobernaron nuestro país a partir de 1930. Mencionarán brevemente aspectos importantes durante su mandato. Comenzamos. El 1 de diciembre de 1934 tomé posesión de la presidencia de México, pero no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Me tomó más de un año desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envié al jefe máximo al exilio. Puse en marcha el vasto programa social que ensayé como gobernador de Michoacán. Mi gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios y establecí el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, pero no tanto en los económicos, debo admitir. Mi gobierno tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española. Y cuando esta fue derrotada, admití a miles de refugiados de la guerra civil. Tuve enriquecimiento en el panorama cultural. Y en 1938 mi gobierno vivió un momento culminante, en respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia. Se decretó la expropiación de bienes y la Constitución de 1917 comenzaba a tener efecto. El PNR se convirtió en el PRM. Al plantearse la sucesión en 1940, mi decisión parecía ser mi mentor, que era Francisco J. Mujica. Sin embargo, terminé por inclinarme a Manuel Ávila Camacho. Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, desempeñé el cargo de la defensa. Sin salir del PRI, me convertí en la figura tutelar de la izquierda de México y también fuera del país. Manuel Ávila Camacho, militar y político mexicano, nacido en Tezuatlán, Puebla, en el año de 1897. Este personaje se caracterizó principalmente por ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos en el año de 1940 al año de 1946. Su gobierno estuvo caracterizado por 4 aspectos fundamentales. El primero, el aspecto de la educación, en el cual reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana. De igual forma, creó el Instituto de Capacitación para Maestros en Servicio. Posteriormente, realizó una intensa campaña de alfabetización. Y por último, creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. En política económica, el gobierno de Ávila Camacho se favoreció debido a las exportaciones de materias primas y minerales generadas por la Segunda Guerra Mundial. En política agraria, tuvo una falla debido a que no siguió el modelo cardenista, en donde el ejido dejó de ser prioritario
y se benefició principalmente a los terratenientes, los cuales recibieron tierras con sistemas de riego y canales. Por último, en el aspecto de obras públicas, amplió una red amplia de carreteras conectando las principales ciudades del país. Se construyeron vías férreas, se expandió las redes de correo y telégrafos. De igual forma, se edificaron obras de riego, como presas y canales de riego. Se impulsó por último la campaña de alfabetizador. Luis Echeverría Álvarez es un político y abogado mexicano nacido en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional y se caracterizó principalmente por ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos del año 1970 al año de 1976. Su gobierno se caracterizó principalmente por un crecimiento de inflación y escasez del petróleo. El tipo de cambio llegó hasta los 22 pesos con una devaluación del 76%. El crecimiento del PIB fue del 43.12%. La inflación creció en un 126% y de igual forma hubo una disminución de la inversión privada. De igual forma, este gobierno se caracterizó por tres aspectos. El primero, el aspecto político. Creó el Instituto Mexicano del Comercio, creó las Secretarías de Reforma Agraria y la Secretaría de Turismo. De igual forma, creó Infonavit, Fonacot, Conacit y la Profeco. En el aspecto económico, México presenta problemas financieros por la crisis del petróleo. Disminuye la inversión privada y aumento del gasto público de la deuda externa, llegando a 20,000 millones de dólares. De igual forma, el aspecto económico estuvo marcado por una gran inflación, un gran desempleo, un gran déficit fiscal y una descapitalización. Por último, en el aspecto social, creó el Colegio de Bachilleres. De igual forma, se da el suceso del halconazo. Soy Miguel Alemán Valdés. El 1 de diciembre de 1946 me convertí en presidente de México. Mi propósito central fue el progreso económico bajo un sistema capitalista, y mi gabinete estaba compuesto por universitarios. En mi sexenio se construyeron carreteras como la de México-Cuernavaca, y se extendieron las vías férreas, también edifiqué presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial. La Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente. Se levantó también la emblemática ciudad universitaria, la economía progresó en mi sexenio, pero también debo admitir que prosperó mucho la corrupción. A medida que el gobierno se alejaba de la izquierda, mejoraron las relaciones con Estados Unidos. El presidente Harry Truman visitó México y yo viajé a Washington y a Nueva York, donde fui recibido por miles de personas. En 1951 quise reelegirme, pero quise perpetuarme en el poder escogiendo a un amigo como sucesor. Pero finalmente opté por mi eficiente secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Tras dejar la presidencia, dediqué mis esfuerzos a la Academia de la Lengua, de la que fui miembro y tesorero al turismo, como presidente del Consejo Nacional del Turismo y a mis negocios. A principios de mi mandato pensé en ejercer un gobierno austero y equilibrado, muy opuesto al de mi antecesor. Mis propósitos eran la unidad nacional. Durante mi gestión se aceleró el reparto agrario, entregando un total de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y ejidatarios del país. Creé el programa Bienestar Social Rural, expropié los latifundios extranjeros en Sonora, Chihuahua y Coahuila, establecí precios de garantía para las cosechas y seguros agrícolas. Aumenté la producción petrolera con las plantas refinadoras, mientras que la Comisión Federal de Electricidad incorporó al sistema 627 localidades. Durante mi mandato se hicieron fuertes inversiones para la construcción de carreteras y vías ferroviarias. De manera especial, se impulsó la educación politécnica y universitaria. Se realizaron importantes obras como la construcción del Centro Médico Nacional. Cuando inició mi sexenio, envié una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución, logrando que se concediera el voto a la mujer mexicana. Creé el Instituto Nacional de Vivienda, di estímulos a la industria.
creé la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Asimismo, también durante mi gobierno se produjeron problemas por el desnivel de la balanza comercial. Así, en abril de 1954 se decretó la devaluación del peso mexicano, cuya paridad pasó de 8.65 a 12.50. Sin embargo, esa devaluación tan severa aseguró la estabilidad del peso durante 22 años. Los salarios de los trabajadores crecieron a un nivel superior al costo de la vida en 1954. Mi nombre es Adolfo López Mateos. Mi periodo sexenal fue desarrollado a partir de 1958 y terminó en 1964. Fui elegido candidato del PRI a la presidencia de la República en 1957 y resulté ganador de la contienda. Tomé posesión de mi cargo el 1 de diciembre de 1958. En materia de economía, nacionalicé la industria eléctrica. Declaré el dominio de la nación sobre la plataforma continental y el espacio aéreo. Negocié con Estados Unidos la devolución de un pequeño territorio llamado el Chamizal, el cual había pasado a manos de los norteamericanos cuando el río Bravo cambió su cauce unos kilómetros. También intervine en favor de Cuba cuando éste se declaró socialista y se opuso a que fuera excluida en la Organización de Estados Americanos. Durante mi mandato, México entró al marco del crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria y los servicios con el capital nacional e importantes inversiones extranjeras. Por otro lado, en aspectos políticos, en 1959 fue reprimida energéticamente una huelga de ferrocarrileros que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones legales establecidas por el gobierno. Se reformó la Constitución de la República para establecerse la participación de las minorías en el Congreso de la Unión. En materia educativa, luché por el funcionamiento de la Universidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Yo soy Gustavo Díaz Ordaz. En 1963 fui postulado como candidato a la presidencia de la República Mexicana en representación del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El resultado de esas elecciones mostró que fui yo quien obtuvo la silla presidencial y el Congreso de la Unión me declaró nuevo presidente del país para el sexenio de 1964 a 1970. En mi administración le di una continuidad a las obras de infraestructura en todo el país, establecí un programa especial de desarrollo económico y social, continué dando el crédito agrario, firmé el Tratado de Tlatelolco, se construyó el metro de la Ciudad de México, promulgué la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 1970. Realicé una campaña para incrementar el desarrollo económico del país y le di el nombre de Desarrollo Estabilizador. En este se trató de hacer que México se desarrollara en todos los aspectos, tanto económico, social y políticamente. Y las características de este son aumentar la inversión extranjera y nacional, incrementar la producción, aumentar los salarios de los trabajadores y mantener estable el valor del peso. Durante mi gobierno se dieron varias huelgas estudiantiles. Algunas de ellas finalizaron en enfrentamientos sangrientos, y la más criticada en todo el país fue la que sucedió en Tlatelolco en 1968. Luis Echeverría Álvarez es un político y abogado mexicano nacido en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional y se caracterizó principalmente por ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos del año 1970 al año de 1976. Su gobierno se caracterizó principalmente por un crecimiento de inflación y escasez del petróleo. El tipo de cambio llegó hasta los 22 pesos con una devaluación del 76%. El crecimiento del PIB fue del 43.12%. La inflación creció en un 126%. Y de igual forma, hubo una disminución de la inversión privada. De igual forma, este gobierno se caracterizó por tres aspectos. El primero, el aspecto político. Creó el Instituto Mexicano del Comercio, creó las Secretarías de Reforma Agraria y la Secretaría de Turismo. De igual forma, creó Infonavit, Fonacot, Conacit y la Profeco. En el aspecto económico, México presenta problemas financieros por la crisis del petróleo. Disminuye la inversión privada y aumento del gasto público de la deuda externa
llegando a 20.000 millones de dólares. De igual forma, el aspecto económico estuvo marcado por una gran inflación, un gran desempleo, un gran déficit fiscal y una descapitalización. Mi nombre es José López Portillo. Mi gobierno abarcó de 1976 a 1982. Mi lema fue "Quiero administrar la abundancia". Como aspectos sociales, en mi presidencia, se vieron los hechos más destacables, que fue el permitir la visita a México del Papa. Cuando tomé posesión y ante un México decaído, pronuncié un discurso que se ganó el apoyo del país entero, donde dije: hagamos una tregua inteligente para recuperar nuestra serenidad y no perder el rumbo. Podemos hacer de nuestra patria un infierno o un país donde la vida sea buena. Por otro lado, para beneficiar a los trabajadores con bajo salario, modifiqué algunas leyes fiscales y se firmaron convenios con 140 empresas privadas para crear 300.000 empleos. En materia de economía, en base al desarrollo económico en la explotación de bancos petrolíferos y a la obtención de créditos en el extranjero a partir de esta, lo que causó serios problemas cuando se dio una baja mundial en el precio del petróleo. Cabe señalar que recibí al país en una situación difícil, ya que apenas unos días antes el presidente Echeverría realizó una de las devaluaciones monetarias más severas que el país hubiese vivido hasta esas fechas. El PIB per cápita cayó 2.5% y en materia de Hacienda prometió a los empresarios una política fiscal estimulante para invertir. Como aspectos políticos, en mi gobernatura el peso sufrió varias devaluaciones y la banca fue nacionalizada. Yo soy Miguel de la Madrid y el 17 de septiembre de 1981, mi partido político, PRI, me designó candidato a la presidencia. Todos los votos contados de las elecciones realizadas en el mes de junio de 1982 me dieron la victoria para el puesto de la presidencia. Asumí el Poder Ejecutivo Federal el 1 de diciembre de 1982 y goberné durante un sexenio. En mi primer discurso oficial que di como presidente, di a conocer el plan de trabajo que traté de realizar para hacer que el país y todos los mexicanos salieran de todos los problemas entre los que se encontraban inmersos, como la crisis económica. Entre las cosas que realicé se encuentra que trabajé bajo una política de rigor y lucha contra la corrupción. En cuanto a política exterior, me centré en negociar la deuda externa de México, traté de centrar el conflicto centroamericano, expedí la ley de la responsabilidad de los servidores públicos, inicié la restauración de los cuerpos policíacos nacionales, apoyé un programa emergente para la creación de empleos en todo el país. Apoyé al grupo diplomático de Contadora, el cual estuvo formado por los países de México, Colombia, Panamá y Venezuela, encargados de promover la paz centroamericana. Tras ganar las elecciones, tuve que enfrentarme con enormes problemas, pero gracias al ambicioso programa de modernización logré revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. Durante 1991 y 1992, a través de una serie de discursos, puse punto final a la reforma agraria. Tomé la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes de la materia agraria. Luego de intensos debates que sembraron la estructura del PRI, la reforma fue publicada el 6 de enero de 1992. Otro legado de mi gobierno fue la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con la Iglesia. Uno de mis principales actos de mi gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASO. Otro evento destacable durante mi mandato fue la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del TLC, Tratado de Libre Comercio. La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública. Con motivo de esta privatización, se inició la modernización de la telefonía en México. La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid, cuando el gobierno vendió los principales paquetes accionarios. En este proceso, 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que en mi gobierno federal recaudara 13 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró la descentralización y la democratización del capital, por lo que se promovió una mayor competencia, ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. Mexicano, nacido en la Ciudad de México en el año de 1951.
Este personaje es caracterizado principalmente por ser el presidente de la República Mexicana entre los años 1994 y el año 2000. Ernesto Zedillo cursó sus estudios superiores en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Antes de ocupar la presidencia en el año de 1994, igual ocupó diversos puestos en el gobierno mexicano, los cuales son: en el año de 1987 fue designado subsecretario de Control y Presupuesto. Posteriormente, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue nombrado como secretario de Educación Pública. El gobierno de Ernesto Zedillo estuvo caracterizado principalmente por la crisis más grande del país, la llamada Error de Diciembre, la cual sus efectos se le denominaron efecto tequila, debido a sus estragos a nivel mundial, principalmente en las economías latinoamericanas, como fue el caso del país argentino. Esta crisis fue generada principalmente por el cambio de modelo económico, pasando a un modelo neoliberal. De igual forma, sucesos que generaron una demanda excesiva de las reservas internacionales del país. Sucesos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu, el movimiento zapatista en Chiapas y la entrada al GATT y al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Yo, Vicente Fox Quesada, desempeñé como presidente de México el 1 de diciembre del año 2000 al 30 de noviembre del año 2006. Anuncié al Congreso que enviaría una propuesta de reforma fiscal para incrementar sustentablemente la recaudación. La propuesta incluía gravar con el IVA los alimentos y las medicinas, hasta entonces exentas de ese impuesto. La reforma hacendaria fue rechazada en el Congreso. Se habían derrotadas mis principales iniciativas, llamadas reformas estructurales en materia política, energética y laboral. En mi sexenio mantuve estabilidad económica heredada del gobierno de mi predecesor, con inflación controlada, alta inversión extranjera directa y crecimiento en turismo, pero debo admitir con baja creación de empleo y un magro crecimiento del PIB. El 11 de septiembre del 2001, con ataques terroristas de Estados Unidos, cambiaron al mundo y las expectativas que se habían levantado sobre una gran reforma migratoria. La frialdad diplomática de nuestro gobierno mexicano hacia la tragedia de mi principal socio tampoco ayudó. La negativa de México en la ONU para apoyar la intervención estadounidense de Irak como parte de su guerra contra el terrorismo me hizo alejarme del presidente Bush. En octubre del 2001, mientras la reforma migratoria se derrumbaba en Nueva York, un ambicioso plan teníamos de infraestructura parecía consolidarse en México, que se trataba del proyecto Texcoco, un moderno mega aeropuerto llamado a detonar la economía del Valle de México, lo cual tuvo el motivo del fracaso y no se cumplió ese proyecto. También en mi sexenio se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos y también apoyo económico a familias marginadas. Yo soy Felipe Calderón Hinojosa y a finales del 2005 fui electo candidato para la presidencia de México por el PAN. Fui el primer candidato para la presidencia que no respetó el acuerdo que había entre los partidos políticos de no realizar cualquier tipo de promoción durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, realicé varios actos públicos y envié mensajes navideños a los mexicanos antes de que se iniciaran formalmente las campañas. Mi campaña y popularidad contribuyeron a la obtención de la mayoría de votos a mi favor en las elecciones federales llevadas a cabo el 2 de julio del 2006. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me declaró por unanimidad presidente de la República Mexicana y tomé posesión el 1 de diciembre de 2006 en el Congreso de la Unión. Durante mi administración se realizó algunos aspectos de mi gobierno se enfocaron en el empleo, educación y Fuerzas Armadas. En cuestión de empleo, presenté una propuesta ante el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Competencia Económica para poder nivelar los mercados nacionales con el objetivo de incrementar la competitividad económica de México. En
En cuestión de seguridad, realicé una campaña contra el narcotráfico y en dicho asunto involucré al ejército mexicano para la realización de operativos especiales en diferentes puntos del país, como en Tijuana, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. En materia de economía, realicé un decreto de austeridad para reducir mi sueldo y el de mis secretarios de Estado, y realicé una reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. De acuerdo a dicho instituto, la reforma hecha permite impulsar cambios importantes para incrementar el bienestar de la institución y el de las familias, obteniendo mejores y más servicios y prestaciones a los derechohabientes. En cuanto a la salud, creé el programa de Seguro Popular, cuya finalidad es proteger y brindar servicios de atención médica a todas aquellas personas que no cuenten con el IMSS ni el ISSSTE. En materia de educación, puse en marcha la Alianza por la Calidad, lo cual representa un gran cambio en cuestión de la educación. Los maestros y sus plazas. Básicamente dicho programa señala que las plazas no se heredan ni se venden, ya que toda persona que quiera formar parte del magisterio debe someterse a un proceso de examen. El escándalo que fui partícipe fue con respecto al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, debido a que durante mi campaña presidencial, el Partido de la Revolución Democrática PRD me acusó de haber sido cómplice del FOBAPROA. Esta es una institución creada en 1990 por el gobierno mexicano, cuyo presidente en ese entonces era Zedillo, el representante del PRI. He sido uno de los presidentes que más interés ha demostrado por el avance de mi país en muchos aspectos. Uno de ellos es la seguridad de todos los mexicanos, debido a que actualmente México atraviesa por una difícil situación debido a la gran cantidad de bandas delincuentes, organizaciones criminales y de drogas. Mi nombre es Enrique Peña Nieto. Soy presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012. Gané las elecciones federales llevadas a cabo ese mismo día con un 38.15% de votos a mi favor. Al día siguiente de comenzar mi sexenio, firmé el acuerdo llamado Pacto por México. En mi gobierno se han llevado varias políticas para impulsar al país a un estado de bienestar. Respecto a políticas sociales, se llevó a cabo el programa social llamado Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo fue abatir la pobreza y la desnutrición en México. También llevé a cabo la reforma educativa, que como su nombre lo dice, tuvo el objetivo de reformar el sistema educativo, sobre todo en lo respectivo en materia de evaluación a los docentes. En el ámbito de políticas económicas, se aplicó la reforma financiera, que busca un impulso al sector bancario y ahorro en México. Otra fue la reforma energética, que propuso abrir la posibilidad de la inversión extranjera en la industria dominada por Pemex. Cambiaría el artículo 28 constitucional para permitir a capitales privados la participación en algunas actividades del proceso industrial del petróleo. Además, la reforma de telecomunicaciones. Estas reformas introdujeron a la Constitución la garantía de protección a los datos personales y el derecho al acceso a las tecnologías de la información, la banda ancha y el Internet. Asimismo, se aplicó la política de seguridad, que se enfoca principalmente en reducir la violencia en vez de atacar a organizaciones criminales de México de manera frontal, marcando un punto de partida en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Además, apliqué temas de política exterior que buscaban impulsar una mejor integración y emplear la agenda de trabajo en los países de América del Norte. Durante mi gobierno se han ido manejando temas de controversia, como lo son la famosa Casa Blanca, acusaciones de plagio de tesis y, por supuesto, otros 43 asuntos que se me adjudican. Veremos qué tal resulta el siguiente gobierno. Por su atención, muchas gracias.